Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cuál es la situación de los bancos, tras los resultados del segundo trimestre de 2021 que acaban de presentar todos ellos, y cuáles son sus estimaciones o las estimaciones que podemos hacer de beneficio por acción y de dividendo para todos. Empezamos con la tasa de morosidad. El Sabadell es el que más la ha mejorado, del 4% al 3,6%. En los demás casos la diferencia, como veis, es muy pequeña. Bankinter mejora un poco, el Santander se mantiene y la de BBVA y Caixa empeora ligeramente. Y la de Caixa sube un poco porque al fusionarse con Bankia, pues ha homogeneizado los criterios de cómo se calcula la morosidad de cada préstamo de los que venían con Bankia con lo que hacía en Caixa. Y entonces por eso sube un poco. Si no fuese por eso, bajaría un poco. Son unas cifras de morosidad todas bastante bajas. Y sorprende bastante que hayan aguantado también el tirón del parón económico hasta ahora, pero así ha sido. La cobertura de la morosidad es suficiente en todos los casos. El que la tiene un poco más alta es el BBVA, aunque en ningún caso es muy buena, pero es suficiente. En cuanto a la eficiencia, mejoran un poco Bankinter, Caixa y Santander y empeoran un poco BBVA y Sabadell. Creo que todos están mejorando la eficiencia, menos Bankinter, por lo que ahora contaré, más de lo que indica este ratio en este momento, porque todos los planes que están haciendo de reducir plantilla de oficinas en 2021, pues inicialmente les suponen unos costes y por eso este ratio ahora está un poco raro. Y está un poco raro porque todos estos cierres de oficinas y reducción de plantilla en 2021 les están subiendo un poco los gastos, pero para bajárselos a partir de 2022 y siguientes años. En general todos están consiguiendo unos ahorros de costes importantes que se notarán a partir de 2022. En Bankinter el ratio de eficiencia sí refleja bien su situación, porque Bankinter no está haciendo planes de reducción de plantilla ni de reducción de oficinas. Entonces, en el caso de Bankinter, este ratio sí refleja bien la mejora que está teniendo en 2021. Y las reducciones de plantilla de oficinas que han hecho hasta el segundo trimestre las vemos aquí. En esto vamos a ir uno por uno porque aquí sí que cada caso es diferente. Bankinter, como os decía, está optimizada, así que las variaciones que veis aquí, que son pequeñas, pues son las habituales de cualquier año en cualquier empresa y no tienen mayor importancia y no va a hacer ningún plan de reducción de plantilla de oficina en lo que queda de año. La reducción de plantilla y oficinas del BBVA que veis aquí lo que hace es reflejar la venta de la filial de Estados Unidos, con todas esas sucursales y empleados que ya no están en el BBVA. Porque el ERE del que tanto se oye hablar en los medios todavía no lo ha hecho, entonces no está en estas cifras. Este ERE lo va a hacer de aquí a final de año y con él va a reducir sus oficinas un 7% y su plantilla un 2,5% respecto a las cifras del cierre del segundo trimestre de 2021. Es una reducción importante. Caixa, pues como veis, ya ha reducido un poco sus oficinas y su plantilla, pero el ajuste importante por la fusión con Bankia no lo ha hecho todavía, lo hará en los próximos meses. Y en este ajuste importante va a reducir la plantilla un 13% y las sucursales un 25%, que es una reducción importantísima, claro. El ajuste del Sabadell en los últimos 12 meses es importante, pero aún tiene pendiente por hacer el ajuste del plan estratégico, del que hice un vídeo que os dejo por aquí, y que aún está por concretar. Ese lo hará a finales de 2021 o principios de 2022. Y el ajuste del Santander es importante, pero en lo que queda de 2021 irá más, porque está a medio camino del ajuste del Santander del que tanto hemos hablado en meses anteriores. Una cosa importante para luego ver las estimaciones es que aunque veis que hay varios bancos que están a medio camino de su ajuste de plantilla y oficinas de 2021, pues el coste que va a tener ese plan para todo 2021 lo han reflejado ya todos en las cuentas que han presentado en el segundo trimestre de 2021. Entonces, falta por ejecutar una parte, pero el coste ya está en las cuentas, el coste íntegro. Y salvo el caso de Bankinter, porque ya os digo que ya está optimizado, pues creo que todos los demás bancos, aparte de los planes de reducción de la plantilla y oficinas que tienen en marcha ahora, van a hacer nuevos planes en 2022 y 2023, porque el uso de la banca por internet no para de crecer a tasas muy altas y la visita de las oficinas pues no para de caer a tasas también bastante altas. Pasamos ahora a ver cómo tienen el ratio de capital, porque esto es muy importante para estimar las recompras de acciones y los dividendos que van a poder pagar. Todos tienen unos niveles de capital muy buenos que les permiten hacer recompras y amortizaciones de acciones importantes en cuanto el Banco Central Europeo les deje, que va a ser ya a partir de este 1 de octubre, seguro. Pues ya lo ha dicho, vamos. BBVA ya anunció cuando hizo la venta de su filial de Estados Unidos que haría una recompra y amortización de acciones del 10% y el 1 de octubre ya puede empezar a hacerlo. Y para que os hagáis una idea del nivel de capital tan bueno que tiene el BBVA, pues si quisiera podría hacer otra recompra y amortización de acciones del 20% del capital social después de esta que va a hacer del 10%. De momento no ha dicho que la haga, a lo mejor no la hace, pero lo importante es que sepáis que si quisiera podría hacerla, recomprar otro 20% además del 10% que ya ha anunciado. Santander, Caixa y Sabadell no han dicho nada concreto sobre recompra y amortización de acciones, pero creo que claramente los tres deberían hacerlas. De hecho, en mi opinión, creo que lo mejor sería que los tres se pasasen ya a la política de dividendos estadounidense, que explico en un vídeo que os dejo por aquí, para que a partir de ahora todos los años hiciesen una recompra y amortización de acciones.
Creo que los bancos tienen que tomarse en serio mejorar su imagen como inversión, que como sabéis todos, pues ahora es bastante mala desde hace años. Y para eso creo que deben hacer recompras y amortizaciones de acciones de forma habitual a partir de ahora, todos los años. En el caso de Bankinter también podría hacer recompras y amortizaciones de acciones, pero no me parece tan imprescindible, tan necesario como en el caso de Santander, Sabadell y Caixa. Vemos ya las estimaciones de beneficio por acción y dividendos que hago para 2021 para todos estos bancos y luego comento alguna cosa particular importante de algunos de ellos. En el cuadro os pongo ya el PER y la rentabilidad por dividendo a los precios actuales. Como veis, cotizan a un PER de entre 8 y 10 veces más o menos y a una rentabilidad por dividendo inicial en este momento, si las compras ahora, de entre el 3,3% y el 6,4%. El que tiene la rentabilidad por dividendo más bajo es el Sabadell, porque de momento ha dicho que en 2021 tendrá un payout del 30%, que es más bajo que los demás. BBVA espera tener un payout del 40% más o menos y los otros tres del 50%. Y en 2022 todos deberían aumentar su beneficio por acción y su dividendo respecto a los que tengan en 2021. En el caso del BBVA, por ejemplo, pues ahora mismo lleva camino de en 2022 tener un beneficio por acción de alrededor de 0,70 euros más o menos y pagar un dividendo de alrededor de 0,28 euros aproximadamente. En el caso de Santander merece la pena comentar cómo va a ser una estrategia que os comenté en este vídeo que dejo por aquí, porque de momento va mejor de lo que podía esperarse. El ahorro de costes que está consiguiendo en Europa, que es el primer sitio donde han explotado su estrategia de único banco, que llama Santander One, pues ya se ve claramente, y eso que lleva poco tiempo haciendo esta estrategia. A esta estrategia del Santander de convertirse en un único banco, la que llama Santander One, se le ha dado muy poca importancia y es algo muy importante. Es un cambio estructural muy profundo y que va muy bien encaminado. La fusión de Santander Consumer Finance con Open Bank y el tercer proyecto importante, que es el negocio de pagos, que también os comenté estos dos en ese vídeo que os he dejado antes, pues también van de momento mejor de lo que podía esperarse. El Sabadell también está teniendo en 2021 unos resultados mejor de lo que podían esperarse, pero aún bastante por debajo de su potencial. Para que os hagáis una idea, su filial británica TSB en estos 6 meses ha tenido unos beneficios de 50 millones de libras. Si en 2021 tuviese un beneficio de 100 millones de libras, pues vendida per 20, que para vender un banco entero es un precio razonable, pues eso serían 2.200 millones de euros para el Sabadell. Y al precio actual, el Sabadell entero en bolsa vale menos de 3.500 millones. Tened en cuenta, además, que la filial británica TSB no es la parte más importante del negocio del Sabadell, porque la parte más importante es España. Y también hay que tener en cuenta que en los próximos años, si la mantiene, TSB debería ganar más de 100 millones de libras. Más de 100 millones de libras al año, quiero decir. Así que Sabadell es el que está en una situación menos buena, pero también el que tiene más potencial. Por último, la fusión de Caixa y Bankia va mejor de lo previsto y ya han subido su previsión de ahorros anuales. Así que a los precios actuales o algo por debajo, creo que estos 5 bancos son una buena compra. Si me ayudáis a compartir estos vídeos y darle al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.